Bien, entonces el texto no está hablando de pérdida de salvación, sino de dar fruto en Cristo. Aquí lo que realmente Cristo está diciendo de que Él es la vid, Él es el que le da la savia al pámpano que permanece en Él. Entonces, cuando habla de los pámpanos, habla de personas que dicen ser cristianos, que dicen creer en Cristo, que dicen pertenecer a la iglesia de Cristo y por ende son salvos. Entonces, aquí está haciendo la diferencia él entre el verdadero pámpano o el verdadero cristiano y el falso pámpano que dice ser pero no lo es. Ese es el punto aquí. Cuando habla del fruto, porque en el contexto dice por sus frutos los conoceréis. Entonces, el que lleva fruto en él es el que está conectado a él. Por eso más adelante dice: permaneced en mí. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces está hablando del permanecer en Cristo. El que es verdadero cristiano, el que es verdaderamente salvo, permanece en Cristo. Ese es el punto. No es que alguien fue salvo y por no permanecer en Cristo pierde la salvación. No está hablando de eso. Porque ahí entraríamos a la siguiente pregunta: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Entonces ahí nos daríamos, ahí la pregunta sería: ¿se pierde o no se pierde la salvación? Y entonces habría que ver un punto específico para descartar el hecho de que aquí está hablando de que si se pierde o no se pierde la salvación. Hay que ver qué dijo Cristo acerca de los que creyeran en Él. Si revisamos en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, de Juan, dice, capítulo 6, versículo 35. Casi todo el capítulo está lleno de esto, pero aquí sí está hablando de salvación. Dice, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, ahí está hablando de creer en Él, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo, ahí está hablando, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Mira, aquí ya está hablando de algo específico. Lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí hace un énfasis: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. O sea, de lo que Él me da a mí, yo no lo pierdo, sino que lo resucite en el día postrero. Mira, yo no pierdo al que a mí viene. El que a mí viene yo no le echo fuera, y el que cree en mí, ese no se va a perder nunca. Esa es la lógica del texto. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. El que cree en el Hijo, todo aquel que cree en el Hijo, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucito en el día postrero. Aquí está hablando de salvación. Jesucristo está hablando de los que creen en Él, los que vienen a mí. ¿Y quiénes son los que vienen a Él? Pues los que son dados del Padre. Y en el 17, no sé, lo hemos estudiado con usted, que dice: Padre, los que me diste, no perdí ninguno. En el verso 17. Ve, en el capítulo 17 de Juan dice:
Padre, de todos los que tú me has dado, yo no perdí ninguno, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, aquí hace la diferencia entre el que cree en él va a tener vida eterna. ¿Y qué significa vida eterna? Para siempre. Vida para siempre. Si tenemos vida eterna en Cristo, ¿cómo es que la perdemos? ¿Cómo podríamos perderla? Ahí tendría que argumentar las personas que creen en que la salvación se pierde. ¿Cómo es que puede perder la salvación alguien que ya la adquirió? Cuando toda la Biblia está llena, está inundada de textos que dicen: yo soy la vida y el que está en mí tiene vida, porque yo le doy vida, porque la voluntad del Padre es que yo le dé vida a aquellos que son de Él y me los da a mí. Y la voluntad del Padre es que yo viniera para que todo aquel que crea en mí no se pierda, sino que tenga vida eterna. Podemos leer Juan 3:16 dice, vamos a ver, desde el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en todo el contexto de Juan estamos hablando de que la salvación no se pierde. Podemos encontrar que no se pierde. ¿Por qué no se pierde la salvación? Porque la salvación es en Cristo. Todavía en el capítulo 1, de Juan, encontramos en el verso 13, verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no se puede dejar de ser hijo de Dios después de haber sido hecho hijo de Dios. O el que nace no puede desnacer. Y en el capítulo 3 dice que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Lo que es nacido, dice que es el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el que nace de nuevo ya no puede desnacer. O sea, el que nace. Cristo hizo una comparación entre el nacimiento normal. El que ya nació, no puede desnacer, no puede volverse otra vez al vientre y disiparse, como desnacer. No existe eso. De la misma lógica tiene para aquel que recibe el Espíritu de Dios, nace de nuevo, entonces ya no puede desnacer, no puede perder la salvación, porque la salvación es eterna, es en Cristo Jesús. La salvación es en Cristo, el verdadero, el eterno Hijo de Dios. Entonces, en conclusión, porque se nos fue el tiempo, vamos a dejar la siguiente pregunta para otro video. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿Cómo puedo ser salvo y cómo puedo saber si lo soy? Bien, es correcto. La vamos a contestar así rapidito, pero la vamos a ampliar después. Dice, ¿cómo puedo ser salvo? Ok, Cristo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que en mí cree, tiene vida eterna. Entonces, para venir a Cristo, para obtener salvación tengo que venir a Cristo. Ahora, ¿cómo vengo a Cristo? A través de su palabra. En Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. No se puede adquirir salvación si no se escucha la palabra de Cristo. Y después de escuchar la palabra de Cristo, debo creer en la palabra de Cristo. Eso es venir a Cristo, eso es creer en Cristo. Y al creer en Cristo, obtengo la salvación. Nazco de nuevo. Y ahí es donde viene el resultado cognitivo, o sea, mi experiencia es mi experiencia subjetiva
Ya no solamente la objetiva, que es a través de la palabra de Dios, que la puedo escuchar, sino subjetiva, que puedo sentir en mí algo nuevo, algo diferente. No soy la misma persona de antes y comienzo a caminar diferente. Comienzo a desear cosas que antes no las deseaba, o a dejar de desear cosas que antes sí deseaba. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que he nacido de nuevo. Ahí es donde me doy cuenta que soy una nueva criatura. Ahí es donde me doy cuenta que soy salvo. ¿Por qué? Antes que no me gustaba ir a la iglesia, ahora quiero ir a la iglesia. Antes que lo que me gustaba ir a emborracharme, a hacer cosas del mundo, los deseos pasionales del mundo, ahora esos deseos comienzan a ser renovados. Se enciende una luz dentro de mi corazón, como cuando encendemos una luz en la oscuridad de la noche para revisar cómo está de desordenado mi cuarto. Así mismo es el Espíritu Santo alumbrando mi corazón completamente, y comienzo a ver: esto está desordenado, esto no sirve, esto está podrido, esto apesta, aquí hay calcetines juco, aquí esto de aquí y esto allá. Y entonces comienzo a ordenar todo. El Espíritu Santo comienza a colocar todo en su lugar. Hasta mis deseos comienzan a cambiar. Inmediatamente comienzo a rechazar los malos deseos que antes tenía, y ahora ya estoy reemplazándolo por buenos deseos. Entonces allí yo me doy cuenta que he nacido de nuevo. Mis deseos son cambiados totalmente. Y la perseverancia también es otra cosa. He nacido de nuevo y comienzo a desear su palabra. Deseo su palabra, anhelo su palabra, vivo su palabra. Yo quiero que su palabra esté en mí y me limpie. Y la estudio porque quiero que me limpie a mí. No la camino leyendo para encontrarle defectos a la palabra o encontrarle un defecto a otra persona, sino que la leo para encontrarme defectos a mí mismo. Y disfruto cuando la Biblia me dice qué cosas son pecado. Y entonces la Biblia me revela, es como un espejo que me mira la cara, que tengo una mancha aquí. Si yo tuviera una mancha de grasa aquí, y tuviera una pintura roja aquí, y tuviera una cosa verde acá, y por aquí una pegoste de frijoles por aquí o algo, yo no me las puedo ver. ¿Para qué no me las miro? Solo usted que está frente a mí me mira, o los que están allá viéndome a través de la pantalla. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que agarrar un espejo, y a través del espejo comienzo a verme. Ahí sí me comienzo a ver. Por ejemplo, ahorita me puedo ver, que ando bien rasuradito, me miro por aquí una ronchita, me miro por acá esto. Y entonces, al verme en el espejo, me miro que aquí ando tiloso, que aquí ando sucio, y comienzo a lavarme la cara. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Es el espejo de mi alma. Me comienza a revelar lo sucia que está, ¿verdad? Entonces, bueno, en conclusión, le damos una aplicación a esto: que los que sientan en su corazón que Cristo ha venido a sus vidas y que son salvos, estén en paz y vivan tranquilos, disfrutando de la nueva vida que ahora tienen, si es que la tienen. Pero aquellos que tienen dudas de ser cristianos, aquellos que viven en pecado, que disfrutan el pecado, que todavía no sienten esa confrontación en su corazón cuando pecan, pues no son salvos todavía. Entonces pónganse de rodillas y ruéguenle al Cristo de la gloria para que les dé verdadera salvación. Y eso es un verdadero arrepentimiento de sus pecados, un verdadero reconocimiento de sus pecados, para adquirir la vida eterna. Si yo tengo vida eterna, no la puedo perder. No hay nada que yo haga para perderla. Es más, el mismo Espíritu Santo de Dios no me permite que yo haga algo que pueda perder la salvación. Amén.